Buenas tardes. Yo he sido video en campo, sí. Yo oí que radio estaba hablando que yo he sido mucha Europa, que yo soy Oya, yo no sé lo que se llama Oya, pero que yo soy Oya, que yo no fui ahí también, que yo he dado mucha pena a muchas personas y también que yo he faltado respeto, que porque yo he dicho en mi video que me manda a Madrid, que ahí que yo no faltaba respeto. Le lleva el tema que como yo he dicho que Madrid yo no faltaba respeto, aquí también que puede ser que yo he faltado respeto a muchas personas Sevilla. Y también que Mena. Oh, Nata. Voilà, biscuit fleur, mi folie biscuit ba kon nana quoi. Biscuit ba kon nana, il biscuit ta. Yeah. Biscuit ba kon nana. Que puede ser que yo he faltado respeto a muchas personas. Luego que cuando yo va a terminar que también yo va a poner. Yo, es lo que yo he dicho, yo no puedo faltar respeto a alguien que no ha sido nada conmigo. Si tú ves que yo he dicho que lo me manda en Madrid, que el Madrid que no me, yo no faltaba, que cuando la manda frade, que como que yo no faltaba respeto ahí, no, ahí, sí, porque mi abogada me ha dicho que el refugiado no tiene que trabajar. Trabajador social, yo lo tengo el papel aquí. Trabajador social me dice que yo tengo que ir a trabajar y cuando tú vas a trabajar el que ellos quieren que tú le mandas dinero ellos lleva, el que ellos lleva también, lo lleva también, lo come ahí, o que ellos dicen que va a dar al ministerio es lo que ellos dicen a nuestro. Yo he ido a trabajar al lado de Huelva ahí para coger fruta ahí. Yo ha sido un poco tiempo ahí que yo he mandado dinero que ellos han llevado también. Sí. Mi abogada me dice que yo no tengo que ir a trabajar, que yo tengo que estudiar español, que eso es muy importante. Ellos dicen que yo tengo que ir a trabajar. Otro lado dice que yo no tengo que ir a trabajar. ¿Qué tú puedes, qué tú tienes que hacer dentro de todo eso? También ellos dicen que yo he faltado respeto a muchas personas. Porque yo he dicho que yo quiero ir a Barcelona, en Madrid, que yo no faltaba respeto ahí. ¿Por qué yo he dicho eso? Porque hace muchas veces que yo voy ahí para preguntar ellos. La gente viene aquí para llevar mi documentación sin mi permisión. Yo no quiero que nadie le dé documentación. Vosotros tienen que me decir la verdad. Ellos dicen, no, eso no se puede. Nadie no viene aquí para llevar la documentación. Yo he preguntado a ellos y también, no sé, directriz de ahí. Yo he hablado con él. Yo he dicho que la gente viene aquí por llevar mi documentación. Ella dice que eso no se puede, lo que ella me ha dicho. Yo he dicho que esa tarjeta cuando se va a renovar que yo va a ir a Barcelona, él me ha dado garantía que la tarjeta va a renovar. Es lo que ella ha dicho. La tarjeta va a renovar. Ella me ha dado garantía que la tarjeta va a renovar. Que también que nadie no viene aquí para llevar mi documentación. Es que ese momento yo estaba en la oficina y lo que viene para llevar la documentación, ellos estaban hablando ahí. Pero si alguien no lleva tu nombre,
si alguien no te dice nada, yo no puedo llevar porque ya yo no, él puede ir ahí para hacer otra cosa en la oficina ahí. Pero él estaba ahí. Es que lo que él estaba hablando también yo lo oí. Es que yo le pregunto a ella y dice que no hay nada que viene aquí para llevarle documentación. ¿Mm? ¿Mm? No hay nada, nadie que viene aquí para llevar mi documentación. Y un día ellos han llamado a la policía para mí ahí. Yo he dicho a la policía. Ellos dicen, no, y el día que ellos han dicho que yo he ido ahí que mi mes no está completado. Ellos han dicho que no, que yo tengo que ir a trabajar. Ellos lo que he dicho, hay una abogada ahí, ella está grande talla, ella tiene la talla así. Ella me ha dicho que yo ha sido un poco tiempo que yo no ir a trabajar, que yo tengo que ir a trabajar. O ellos estaba diciendo que el refugiado no tiene que trabajar. Pero mi mes está completado. Yo digo, vale, si mi mes está completado, vale, el papel que cuando yo he venido, el papel que él ha pedido a la oficina de CAI, que yo voy a hacer 6 meses. Ese papel, que lo me da ese papel. Cuando ellos van a me dar ese papel, yo tengo ese papel, yo voy a saber el mes que yo ha sido a CA, yo voy a saber eso. Si no está completado, vosotros, gracias, Biro de Asilo está en Madrid ahí, que yo voy a ir ahí. Es lo que yo he dicho. Ellos han llamado a la policía sobre eso. Policía ha venido, es lo que yo he dicho también. Policía ha preguntado que ellos no me han ponido una asociación ahí. Ellos han dicho que ya ellos han ponido una asociación. Yo tenía el papel, yo lo tengo aquí también. De cita que ellos han dado. Sí. Por mi idea, ¿qué estaba mi idea? ¿Qué estaba mi idea? Porque ya mi madre si está enfermo, que él quiere ir a Guinea para salir, pour le traiter quoi, pour le traiter quoi. Donc, ¿qué yo quería hacer? Yo quería hacer algo para pagar, ¿cómo apel? Hospitalizado de mi madre. Es lo que yo quería, es lo que estaba mi dinero. Y también ellos sabían que cuando ellos van al barrio también, ellos estaban hablando, nosotros vamos a cortar tu mes, nosotros vamos a cortar tu mes, es que nosotros vamos a cortar tu tarjeta roja, es que tú haces que tú vas a dormir fuera aquí. Es lo que ellos estaban diciendo aquí. Ahí, ellos estaban diciendo aquí. Pero yo voy a llevar a quién. No conozco nada de quién. Yo no llevo en mano de nadie. Es que estaba diciendo que yo he faltado el respeto muchas veces. Yo pregunto a la policía, yo he ido a la policía muchas veces. Lo que falta de respeto es, ¿se puede ir a la policía para hablar eso? Que lo dice que la gente dice que haga, que yo he ido a la policía. Pero dice que haga, eso no se falta que tú tienes que ir a la policía. Lo que ha dicho que haga, él está ahí. Lo que tú tienes, tú puedes le decir ahí. ¿Ah? Eso no es la verdad, la falso. Lo me ha tirado la pierna, lo me insultaba ahí. Y también lo madre, a veces que yo soy abajo, yo soy leyendo, ellos estaban hablando arriba de su casa y estaba hablando de eso. ¿Cómo apel? Un niño tiene dinero así, o un niño que puede ser que él vende droga, puede ser que él estaba matando a la gente, que corona. Yo lo oye, a veces yo ría a veces. Yo lo oye también, yo lo oía, sí. Como mismo que la gente viene aquí para insultarme. La gente viene aquí para insultarme. Yo lo oía. Yo he venido a Sevilla hace cuánto tiempo. Ese momento yo no faltaba respeto. En ese momento que yo estaba faltando el respeto. Porque solamente yo he dicho que yo voy a ir a Barcelona, ahí. Pero ¿dónde la gente puede me ayudar para ganar mi trabajo? Que yo tengo que ir ahí. Y ya. Es que ellos han dicho que
que yo he dicho que ellos han dicho que yo vende tabaco, que yo diga. Nadie no me diga nada. La falso, eso es la falso. Eso es la falso. Eso es la falso. Que yo haga todo con tema, yo soy así, yo soy así. Yo creo que la gente tiene que pensar a Dios. Ya habla un poco la verdad. Eso bien. Sí. Yo creo que sí. Lo que Dios va a hacer es mejor. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí. Aquí ese hoyo, ellos. Ese país es ese hoyo. Sí. Pero el bajo, que a donde nosotros estamos haciendo, nosotros caminando, el Dios ha creado eso. Y arriba también está en mano, el mundo está en mano de Dios. Sí. El mundo está en mano de Dios. Entonces lo que Dios va a hacer es mejor. Yo soy detrás de Dios. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí. Es mejor. Que yo he dado pena. Mira lo que España ha sido conmigo. ¿Ah? España ha sido conmigo. Ese chica la español, ese chica la español. Mira lo que ella ha sido conmigo. ¿Qué yo ha sido? Porque yo he mandado letra ahí. Que yo quiero ella. ¿Ah? Ese le permite, yo quiero ella, yo he mandado letra, yo quiero ella, le permitiré de su gente de ir ahí para llevar mi documentación sin mi permisión. Y también ahí la gente que estaba trabajando ahí también, que le da documentación de gente sin permisión de esa persona, le da documentación, que mi documentación estaba publicando hoy. ¿Mm? ¿Ah? Es que me tira la pena también. ¿Mm? Es que ella ha sido que ya que estaba ayuda. Ayuda, ¿qué la ayuda? ¿Qué la ayuda? Es que tú has sido carta y tú pones su foto allí. Es que ¿por qué tú no puedes le dar? Que él ha sido todo en su casa. Él ha sido todo en su casa. ¿Por qué ella no irá ahí? ¿Por qué ella no irá ahí? Tú quieres a alguien, tú quieres la ayuda, y él ha sido todo en su casa. ¿Por qué tú no irás ahí también? Es que tú mandas a alguien y que le pega. Alguien le pega también. ¿Ah? Le pega, que le insulta, es que tú vas ahí con él, en casa que yo paga, que vosotros vas ahí para hacer la cosa ahí. ¿Ah? Mi casa. C'est-à-dire, que busca todo el tema, que todo el cosa que me pone dentro del problema. La policía, que la gente que estaba diciendo, lo que fue conmigo ahora, si se fue con él, yo creo que él va a matar a alguien. Sí, yo creo que él va a matar a alguien. Yo creo que él va a matar a alguien. Que yo ha sido mucha receta. Mucha receta. Yo he dicho en el video que cuando tú vas a comprar, el médico te da que yo, en tout cas, que yo ha sido mucha receta. Yo he dicho que yo ha sido mucha receta, pero esa palabra tiene tema. Es lo que yo he dicho, español no mi lengua. Sí, español no mi lengua. Les recettes, el primer día que él ha fallado la chica, que él ha venido, él m'a pegado también, il m'a fait tomber, et puis il m'a frappé. Elle a bloqueado, como mi cuerpo aquí. Yo ha sido que 3 días, aquí estaba, aquí me duele, yo no puedo hacer así, si me duele. Sí, yo he ido al médico para ¿cómo apel? Ver quel medicamento está bueno de eso, y que me ha dado, yo he ido a la farmacia para comprar eso, y que yo lo tengo aquí. Y segunda vez también, él ha dicho que si él ha sido algo, que si no me gusta, que yo tengo que buscar casa. Y yo he llamado a la policía ha venido hasta mi casa ahí. Yo he dicho que no, vosotros no venía rápidamente, él se ha ido. Yo he preguntado, la gente estaba diciendo aquí que yo vendo droga, la gente estaba diciendo aquí que yo soy así.
que yo puedo hacer, yo puedo le mandar a la policía. La policía me ha dicho, el señor policía me ha dicho que yo tengo que dejar a la gente hablar. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo tengo que cambiar casa. Lo que yo he sido, yo he cambiado casa. Yo he buscado casa, yo he ganado casa. Y también él ha dicho también que yo tengo, si no se gusta, que yo tengo que salir aquí. Yo he dicho, ¿cómo tú has dicho que si no te gusta que yo tengo que salir así? Yo he ganado casa, gracias. Ya tú me has dicho que cuando yo gane casa, que el mes, el día que yo ha sido, que tenemos total, lo que yo ha sido, y lo que me queda que tú vas a me dar eso. Ya yo he ganado casa, dame mi dinero, ya me voy. Es lo que yo he dicho a él. El mismo, su amigo ha venido también. Yo estaba narrando con su amigo. Él me ha dado un coup de main aquí. Corta así también. Yo he ido al médico. Corta aquí también. Con sangre. Y él se ha salido. Y porque la gente va a decir que yo tenía que llamar a la ambulancia ahí. Pero yo he dicho a la gente que alguien me ayuda para llamar a la policía. Nadie. Es que yo he salido, es que yo he ido al médico para poner algo ahí, que el médico me ha dado, ¿cómo se dice? Papel para ir al médico, qué tratamiento que está bueno de eso. Es que yo he ido ahí para comprarle eso también. Yo he ido ahí para comprarle eso también. Es que yo he... Y también ese papel también que yo lo tengo aquí. Ese dos papeles que él ha sido y que yo le tengo ese papel aquí. Ese dos papeles. Todo el papel. Ya yo lo tengo aquí también. Yo quiero que ya es lo que yo he dicho. Yo soy detrás de Dios. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí. Lo que Dios va a hacer es mejor. Sí. Que yo he acabado con mi vida, porque yo no quería trabajar. Que yo he dicho como yo he dicho que por eso que la gente dice que estaba así, porque yo he dicho que yo no ponía mi muchacha, que yo estaba diciendo que no, yo no digo a nadie que yo no va a vender trabajo, yo no digo a nadie que yo va a jugar pelota, que yo juega pelota. Nadie. Dos, yo no hace mucha alta, porque lo que yo no he sido, yo no puedo decir que yo he sido. No. Si el amor puede venir, es que el amor viene. Si el amor puede venir, que el amor viene. Sí. Pero lo que yo no he sido, yo no puedo decir que yo he sido. No. Yo no puedo decir que yo he sido. Sí. Yo no falta respeto a nadie. Yo estaba en Sevilla ahí. ¿Hace cuántas veces que yo estaba ahí? Falta respeto a quién. Porque yo he dicho que quiero ir a Barcelona. Ahí la gente me ayuda. Y también esa formación de curso de ayuda de cocinero. Nosotros hemos sido juntos. Es que nosotros hemos acabado juntos. Y también hay muchas personas que han ganado su diploma delante de mí. Cuando me voy ahí, lo me dice que está dentro, ese diploma está dentro de esa oficina. Me voy ahí, que lo me manda a otra oficina. Me voy ahí, lo me manda a otra oficina. Me voy a hacer, me dice que yo tengo que buscar. Y también lo que ha sido, lo que ha sido, ¿cómo se dice? Horario de curso de ese trabajo là conmigo. Un día que yo he buscado a él, que él me ha dicho que ella estaba trabajando en oficina de CIE, que ella tiene el diploma. Yo tengo que ir ahí. O cuando yo vas ahí a la oficina, todo el día yo pregunto a ella. Ella dice que no, él no sabe, él no sepa. Él no sepa. Sea que yo ha sido. Vosotros podrían me decir la verdad.
podría me dice la verdad. ¿Ah? Vosotros podrían me dice la verdad. Ah, no, Ismael, no queríamos que tú salgas aquí, que tú te quedaras aquí. Y ya, si nosotros podíamos hablar eso, nosotros podíamos hablar eso. ¿Ah? Pero no se falta que tú das mi documentación a la gente que me insulta, que me pega, que ha mandado a la gente que hace algo que no bien. ¿Ah? ¿Qué yo ha sido? ¿Qué yo ha sido? ¿Qué mucha receta? Yo lo tengo aquí. Si yo ha sido mucha receta, significa que él me ha pegado muchas veces. Significa eso. ¿Ah? Significa eso. Él me ha pegado 2 veces. 2 veces. Y muy fuerte. Y yo tengo que buscar tratamiento de eso. Primera vez que yo no he ido a la policía. Nunca. No. Segunda vez, sí. Porque porque lo que él estaba haciendo que está demasiado. La primera vez que yo he llamado a que yo he dicho a la policía. Yo he ido a la policía que yo he dicho. Yo he dicho que yo quiero que vosotros le dices lo que él estaba haciendo, eso no bien. Que ese ¿cómo se dinero là, que él tiene que pagar. ¿Cuánto? 30 céntimos. Yo podría pagarle eso. Porque lo que él estaba haciendo, eso no bien. Ya yo he cambiado mi casa. Yo he cambiado mi casa. Pero él tenía que darme dinero. Él me ha dado dinero. Si él me dice que no, yo no voy a pagar nada. Yo podría, ya yo he cambiado casa, yo podría ir ahí. Pero no se falta que él me pega. ¿Ah? No se falta que él me pega. Y que él pasa a mi casa para buscar a esa chica là. ¿Ah? Y también esa chica là también. Esa chica là, esa chica là, español, esa chica là. Yo no sabía. Uh -huh. Yo no sabía. La verdad. Yo no sabía. Él dice que yo he perdido mi dato. Yo he perdido mi dato. No sé lo que se llama dato. No sé. Dato, yo he traducido, significa que date de naissance. Date de naissance. Date de naissance. Mi date de naissance, yo voy a pedir eso a quién. ¿Ah? El campo ahí, yo he preguntado a mi amigo y como él dice que yo soy manijero. Yo he preguntado a manijero ahí, yo no soy manijero, primero, vosotros tienen que saber eso. Yo no soy manijero, yo no trabajaba con manijero. Yo he preguntado, yo amigo, ¿qué significa dato? ¿Qué significa? Es lo que yo he dicho. ¿Qué significa dato? Yo he venido en mi casa que yo he traducido, que me ha enseñado qué significa que date de naissance. Date de naissance. Yo sabe mi date de naissance. Mi fecha de nacimiento, yo lo sabe. Date de naissance. ¿Cómo que yo voy a pedir eso a quién? ¿Ah? ¿Mm? A la cami que ocaño. Ni a la cami que ocaño. Ni a la lecodrón. Ni a la cami que ocaño. Es que yo estaba diciendo que yo habla mucha lengua. Vosotros tienen que... Yo habla cuánto lengua. Mi lengua, francés, nosotros habla francés ahí. Es que español que yo estaba aprendiendo eso. Y inglés un poquito. Porque ahí África. Bueno, vale que se ahí África, hay otro país que habla ¿cómo se dice? Inglés también, inglés. Hay otro país africano también que hablamos lengua ahí, nosotros lengua, sí. Mm. Pero ya lo que Dios va a hacer, lo que va a hacer. Porque yo sabe, yo no falta respeto a nadie. Es que yo no sé. Mira, que yo he dicho que el mundo, lo que a radio, lo que la gente estaba viendo, que el mundo no es película.
Cuando yo estaba en Sevilla, yo he dicho que el mundo no es película. El mundo no es película. ¿Por qué yo he dicho eso? Ellos no quieren. Vosotros tienen que, la gente tiene que preguntar a ellos. Si él ha dicho así, ¿qué vosotros ha dicho que él ha dicho? ¿Qué él ha dicho? Yo he dicho que el mundo no es película. El mundo no es película. Porque lo que ellos estaban hablando, que ellos van a hacer todo cosa, el día que, ¿cómo apel? Ese chica là, su chico me ha bloqueado ¿cómo apel? Mi cuerpo aquí. Es que yo he ido al médico, ellos estaban hablando. ¿Qué cosa que ella va a hacer para echarme? Es que ellos querían mandar droga en mi casa. La gente estaba diciendo que yo había olvidado mi llave en mi casa. Ese llave là, yo no olvidé mi llave en mi casa. La gente ha llevado para mandarla ahí. Yo he olvidado mi llave en mi farmacia. Yo he venido a Rape. ¿A dónde yo he salido? Yo he salido oficina de Cruz Roja. Yo he salido ahí para venir en mi casa. El que llave estaba en mi bolsillo. El que yo he llevado el papel de médico. El que yo quería ir a comprar a la farmacia. Sí. El que yo he ido ahí, el que el chico que estaba trabajando ahí, él me ha dicho que el ordenador no funciona ahora. Que yo tengo que ir y luego que yo va a venir. Yo he ido. Es que yo he venido. Yo he ido. Es que cuando yo he llegado, yo he visto que mi llave ha dejado ahí. Es que yo he venido rápidamente. Ahí había alguien arriba ahí. Ella estaba diciendo que él ha olvidado su llave. Yo he ido ahí para me sentar ahí. Y que había un madre ahí. Ella me ha preguntado, ¿por qué tú estás aquí? Yo he dicho que yo he olvidado mi llave en farmacia. Que luego yo voy a ir a llevar. Cuando yo he venido, la gente se ha gritado, oh, él ha olvidado su llave. Eso es el momento ahora de mandar droga en su casa. Sí, lo que la gente ha dicho. Yo he ido, yo he corrido para ir a la farmacia está cerrando. Yo he venido aquí, yo he ido, lo que vosotros estabas diciendo, eso no bien. Cuando yo voy a ir a la farmacia, yo voy a narrar todo y luego yo voy a llamar a la policía que mi llave ha perdido. No sé dónde es que farmacia que es lo que yo voy a decir. Yo he dicho, si algo pasa mañana, yo digo que ese farmacia es responsable y que vuestro es responsable porque lo que vuestro estaba diciendo. Había una mujer ahí, ella